Hola, buenos días, rayitos. Buenos días, espero que se encuentren muy bien. Bueno, pues hoy voy a compartir con ustedes un tema muy interesante, pero antes me gustaría que recordáramos, bueno, pues clases pasadas que hemos tenido. Bueno, pues sabemos que nuestro Dios ha hecho muchas promesas, ¿verdad? Y sabemos que las cumple. Y bueno, pues siempre sus promesas van acompañadas con una señal. Y bueno, por ejemplo, ¿recuerdan una clase que estuvimos viendo cuando Dios hace una promesa con Noé? ¿Recuerdan el arco iris que estuvimos viendo esta señal? Bueno, pues fue el pacto de Dios con Noé y la humanidad, de que ya no iba a destruir el planeta, la tierra, con un diluvio, ¿se acuerdan? Y bueno, esa promesa, ese pacto tenía la señal. ¿Y cuál era la señal? El arco iris. Bueno, pues hoy vamos a tener nuestra clase y bueno, pues también va una promesa, un pacto que Dios hace ahora con Abraham. Y la señal que es de esta promesa es la circuncisión. Entonces, nuestro tema del día de hoy, vamos a hablar la circuncisión, la señal del pacto. Y vamos a estar estudiándolo en Génesis capítulo 17. Y bueno, ¿cómo inicia nuestra lectura? Bueno, pues dice que Abraham tenía 99 años. El Señor le apareció y le dijo, yo soy el Shaddai, Dios Todopoderoso. Sírveme con fidelidad y lleva una vida intachable. Yo haré un pacto contigo por medio del cual garantizo darte una descendencia incontable. Y bueno, vemos aquí que Abraham ya tenía 99 años y Dios le vuelve a recordar que le va a dar una descendencia incontable. ¿Se acuerdan en clases anteriores que vimos que le decía, puedes ver las estrellas o puedes ver la arena del mar, ¿verdad? Bueno, así va a ser tu descendencia. Y bueno, Abraham creía que era Ismael, ¿verdad? ¿Se acuerdan que su hijo Ismael dijeron, bueno, pues él es el que va a heredar, pero vamos a ver ahorita de qué está hablando Dios más adelante, ¿verdad? Entonces, le dice, ¿verdad? Que le va a dar una descendencia incontable. Bueno, pues después le dice, al oír eso, Abraham cayó rostro en tierra, ¿sí? Y bueno, Dios le dijo, este es mi pacto contigo, te haré el padre de una multitud de naciones. Además, cambiaré tu nombre. Ya no será Abraham, sino te llamarás Abraham, porque serás el padre de muchas naciones. Te haré sumamente fructífero. Tus descendientes llegarán a ser muchas naciones y de ellos surgirán reyes. Yo confirmaré mi pacto contigo y con tus descendientes después de ti, de generación en generación. Este es el pacto eterno. Yo siempre seré tu Dios y el Dios de todos tus descendientes. Y les daré a ti y a tus descendientes toda la tierra de Canaán, donde ahora vives como extranjero. Será posesión de ellos para siempre y yo seré su Dios. Y bueno, como vemos aquí la imagen, ¿verdad? El nombre de Abraham dice que es de origen hebreo y significa padre de una multitud. Antes su nombre era Abraham, ¿verdad? Y ahora es Abraham. Entonces vemos cómo le cambia a Dios el nombre, ya dándole pues un adelanto, ¿verdad? De que va a ser un padre de una multitud. En ese entonces él nada más tenía un hijo, Ismael, y dice, bueno, pues voy a tener una multitud, pero bueno, pues Dios le está diciendo que va a tener una gran descendencia. Y bueno, pues ahora Dios le dice, entonces Dios le dijo a Abraham, es la responsabilidad de obedecer las condiciones del pacto. Él tenía que obedecer a Dios. Tanto tú como todos tus descendientes tendrán esta responsabilidad de por vida. Y bueno, aquí viene la señal del pacto. Dice, este es el pacto que tú y tus descendientes deben cumplir.
deben cortar la carne del prepucio como señal del pacto entre tú y yo, de generación en generación. Todo varón debe ser circuncidado al octavo día de su nacimiento. Esto incluye no solamente a los miembros de la familia, o sea, no nada más él y sus hijos, sino todos los siervos nacidos en la casa, en tu casa, dice, a los siervos extranjeros que hayas comprado, todos deben ser circuncidados y llevarán en su cuerpo la marca de mi pacto eterno. Todo varón que no sea circuncidado será excluido de la familia del pacto por romper el pacto. Y bueno, antes, por ejemplo, hablando nuevamente del pacto de Dios con Noé y con toda la humanidad, bueno, la señal era el exterior, ¿verdad? Es el arco iris que todavía nosotros lo vemos, pero aquí esa señal la llevaban los varones en su cuerpo. Bueno, la circuncisión, rayitos, es un tipo de procedimiento que remueve una parte del cuerpo de los varones. La señal se llevaba en el cuerpo ya, físicamente. Y bueno, pues algo muy importante resaltar hoy en día, como cristianos, no es necesario ya eh, que los varones realicen esta práctica. Pues bueno, para pertenecer al pueblo de Dios ya no es necesario que sean circuncidados. Ahora ya es más profundo, Dios ve más profundo. Se dieron cuenta que lo hacían nada más de una manera física, pero fíjense, en Deuteronomio 10:16, Dios les dice, circuncidad pues vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Cuando dice cerviz habla de la cabeza, ¿verdad? Porque tenían el conocimiento o la cabeza endurecida, no querían entender, ¿verdad? O sea, todo lo hacían, quizás mecánicamente, físicamente, pero desde adentro no estaban obedeciendo a Dios. O sea, físicamente sí lo estaban, no lo voy a cumplir porque es un mandamiento, pero ya empezaron a cambiar ese propósito. Y nuevamente Pablo dice en Romanos 2:29, nosotros como cristianos, bueno, que esta práctica es más bien ya desde el interior. Dice, un verdadero judío es aquel que tiene el corazón recto a los ojos de Dios, porque los judíos se jactaban mucho de que nosotros somos judíos porque estamos circuncidados. Bueno, pues les dice Pablo, la verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer la letra de la ley, sino que es un cambio en el corazón producido por el Espíritu. Y una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios, no la de la gente. Fíjense la importancia de obedecer a Dios, pero más profundamente desde nuestro corazón, ¿verdad? Bueno, este es un paréntesis hablando sobre la circuncisión, pero vamos a continuar con nuestra lectura regresando nuevamente a Génesis capítulo 17. Entonces vimos también a Dios le dijo nuevamente, recordemos que Dios está hablando con Abraham, ¿verdad? Están platicando los dos y bueno, le dice, entonces Dios le dijo a Abraham, con respecto a Sarai, tu esposa, su nombre no será más Sarai. A partir de ahora se llamará Sara y yo la bendeciré y te daré un hijo varón por medio de ella. Sí, la bendeciré en abundancia y llegará a ser la madre de muchas naciones. Entre sus descendientes habrá reyes de naciones. Entonces Abraham se postró hasta el suelo, pero se rió por dentro incrédulo. ¿Cómo podría yo ser padre a la edad de 100 años? Pensó. ¿Y cómo podrá Sara tener un bebé a los 90 años? Así que Abraham le dijo a Dios, que Ismael viva bajo tu bendición especial. Abraham seguía pensando, no, ya no creo que tenga un hijo. O sea, yo pienso que está hablando de Ismael, pero Dios le respondió, no, Sara, tu esposa. Recordemos que Ismael era su madre Agar, ¿verdad? La sierva de Sara, pero aquí le está diciendo, no, 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 Sara, tu esposa, te dará a luz un hijo y le pondrás
por nombre Isaac. Y vemos aquí que ya le está dando el nombre de su hijo y Dios le está diciendo específicamente, el hijo que vas a tener va a ser de tu esposa Sara y le pondrás el nombre de Isaac. Y yo confirmaré mi pacto con él y con sus descendientes como pacto eterno. Con respecto a Ismael, también a él lo voy a bendecir, también lo bendeciré tal como me has pedido. Haré que sea fructífero y multiplicaré su descendencia. Llegará a ser padre de 12 príncipes y haré de él una gran nación. Y luego dice, pero mi pacto se confirmará con Isaac, quien nacerá de ti y de Sara dentro de un año. Dios ya le está dando una fecha específica a Abraham, ¿verdad? Ya esa promesa ya es más palpable, ya le está diciendo, fíjate, vas a tener un hijo varón, su nombre va a ser Isaac y nacerá en un año. Entonces, ya le está diciendo esa promesa Dios a Abraham. Y bueno, sabemos que le dio Abraham, claro que le cree, ¿verdad? Porque sabemos que Dios cumple sus promesas. Y bueno, pues continuamos. Ya para finalizar la última parte del capítulo 17, dice, cuando Dios terminó de hablar, dejó a Abraham. Ese mismo día, Abraham tomó a su hijo Ismael y a todos los varones de su casa, tanto los que habían nacido allí como los que había comprado, y los circuncidó, cortándoles el prepucio, tal como Dios le había dicho. Abraham tenía 99 años cuando fue circuncidado y su hijo Ismael tenía 13. Tanto Abraham como su hijo Ismael fueron circuncidados ese mismo día y también los demás varones de la casa, los nacidos allí y los comprados como siervos. Todos fueron circuncidados junto con él. Y bueno, me gustaría nada más para concluir esta parte. En ese momento sí eran circuncidados ya mayores, ¿verdad? Bueno, Abraham tenía 99 años, Ismael tenía 13 años y bueno, la edad de todas las personas, todos los varones de la casa. Pero a partir de ese día, todo, podemos ir niño nacido, tenía que ser circuncidado a los 8 días de su nacimiento. O sea, no tenían que esperar muchos años, no, no, no. Era en cuanto nacían, a los 8 días se les cortaba esa partecita y qué pasaba, pues ya era circuncidado y pues para los pequeñitos pues no había tanto dolor, ¿verdad? Y bueno, pues ya para concluir, vamos a ver qué aprendemos de esta lección que tuvimos de Génesis capítulo 17. Bueno, pues el punto 1, bueno, sabemos, Dios le vuelve a recordar a Abraham, ¿verdad? Le promete que va a tener una descendencia incontable, ¿verdad? Va a tener muchos descendientes, porque si nosotros nos ponemos a pensar, va a tener descendientes por parte de Ismael y va a tener descendientes por parte de Isaac, ¿verdad? Ese hijo que se le está prometiendo. Entonces sabemos que va a tener muchísima descendencia. También vemos que la circuncisión fue la señal del pacto de Dios con Abraham y su descendencia, ¿sí? Entonces, esta es la señal del pacto. Ahora es en el cuerpo, ¿verdad? De los varones. También vimos que Dios le cambió el nombre tanto a Abraham como a Sarai. Y vimos, ¿verdad? Abraham fue Abraham y Sarai, Sara. Entonces vemos que les cambió el nombre. Y bueno, por último, Dios le prometió un hijo a Abraham de su esposa Sara y le dio ya el nombre, ¿verdad? Su nombre, Isaac. Y bueno, en esta parte vimos que ya le había dicho que en un año ya iba a estar con él su hijo, ¿verdad? De su esposa, Sara. Bueno, rayitos, hasta aquí mi participación. Espero que haya sido de gran aprendizaje, que ya hemos aprendido nuevamente juntos. Y bueno, pues nos vemos entonces. Hasta la próxima. Muchas gracias por su atención y bendiciones. Hasta luego. Bye.